descienda tu amor sobre nosotros. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. La palabra del Señor es recta y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Hola, buenas noches. Hoy lunes 13 de noviembre del año 2023, me siento contento de que, como todos los días lunes, estamos puntuales aquí en nuestra cita de clase de Biblia y hoy, como todos los lunes, con el tema de Pablo, apóstol de Cristo, entusiasmados y motivados a conocer más acerca de nuestra fe, a conocer más acerca de nuestra religión y a ser más congruentes entre lo que decimos somos y lo que hacemos. Muy bien, pues gracias porque estás aquí esta noche. Espero que hayas tenido un agradable fin de semana en unión de tu familia y tus amigos. Y como todas las sesiones, vamos a comenzar por lo que debe de ser primero. Así que te invito a que todos juntos digamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús, para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues invitamos al Espíritu Santo y a Jesús de Nazaret que nos tengan la misericordia de acompañarnos esta noche, como siempre lo hacen en nuestra vida y en nuestra clase, para conocer con más precisión los designios que
Yahvé Dios a través de la boca de Jesús de Nazaret nos fue dando a conocer, y en esta noche, posteriormente, lo que su siervo también Pablo, apóstol de Cristo, hizo por encomienda de Jesús en la evangelización grandiosa, maravillosa. Bueno, y te comento acerca del salmo que escuchaste. Es una interpretación que está inspirada en la segunda parte del Salmo 31 que estuvimos escuchando la semana pasada. Recordarás que era un salmo en momentos de prueba, en los que el rey David, al que se le atribuye este salmo, pues manifestaba su confianza y en en manifestar sus debilidades, sus flaquezas, sus pecados ante Yahvé Dios, y fue escuchado. Y este cántico eh, forma parte, es un salmo extenso, y esto forma parte de la confianza en la respuesta que él percibe de parte de Yahvé Dios en su vida. Él, pues, manifiesta en pocas palabras que se siente acogido, abrazado por Yahvé, porque no solamente le perdona, sino que además lo llena de poder, lo llena de dones, y él se encuentra con él. Y pues obviamente así fue, y gracias a esto, pues pudimos llegar a nosotros a poder contemplar a través de la dinastía de la casa de David el advenimiento glorioso de Jesús de Nazaret a este mundo, a través del seno virginal de la Virgen María, y por obra del Espíritu Santo y designio divino, designio de Dios. Bueno, pues les pedimos a ellos, a todos ellos, que nos abracen, que nos consuelen en nuestras aflicciones, y sobre todo que tengan la misericordia de hacerlo con nuestros hermanos de la zona de Guerrero. Lo que sucedió con el huracán Otis, pues todos estamos al pendiente, y tristemente lo que hemos visto es, como dicen, la punta del iceberg, porque los daños hacia abajo son tremendos, y pues se necesita, además de oraciones, además de nuestro hermandad con ellos en nuestras peticiones diarias a Jesús de Nazaret, eh, que les mande paz, que los proteja, que los cuide, y que puedan hacer que resurjan de sus cenizas. Pero tu ayuda es muy importante. Por eso, además de las oraciones, si tienes posibilidad de manifestar tu misericordia enviándoles alimentos, hay muchos centros de acopio que están recolectando esto, y lo que importa en última instancia es que llegue estos alimentos a través del conducto que sea posible, pero que les llegue, porque el hambre no distingue etiquetas, el hambre no distingue partidos ni procedencia. El hambre es hambre. Entonces, no dudes en externar tu solidaridad con ellos. Además, algunas instituciones como la Cruz Roja se vieron sumamente afectadas porque se averiaron las ambulancias, prácticamente quedó casi inservible el puesto de socorro en Acapulco. Se requiere mucho dinero. Puedes hacer contacto con la Cruz Roja si tú así lo deseas, y ver cómo les puedes hacer llegar recursos. O si lo quieres hacer por el lado bancario, fíjate que estaba viendo que había visto que Banco Santander tiene un fideicomiso en el cual el banco aporta $1 adicional por cada peso que se reciba. Pero en la semana pasada vi otro más agresivo de parte del grupo Inbursa, en que también con la misma tónica, por cada peso que se deposita en el fideicomiso de ayuda a Acapulco, ellos aportan $2. Entonces, pues el efecto multiplicador puede ser mayor. Lo que importa, lo que interesa, es que pasemos de la oración
a la acción. O sea, que no dejemos de orar, pero también que manifestemos nuestra acción para que seamos congruentes. Fíjate que para cerrar este comentario, en la semana pasada hubo oportunidad de participar en una asamblea acerca del camino sinodal, y en lo que se reunió de información y comentarios de lo que los jóvenes y lo que los alejados de nuestra iglesia cristiana católica piensan acerca de la propia iglesia, algo que se dio como común denominador es que nos tachan de poco congruentes, que decimos una cosa en la liturgia, manifestamos una devoción en nuestras oraciones, pero que saliendo del templo no conocemos a nadie y no nos importa a nadie. Tenemos que cambiar, tenemos que prepararnos, tenemos que conocer hasta las entrañas nuestra religión, la palabra de Dios que es la Biblia misma, pero pues tenemos que manifestarlo también con acciones concretas para que nuestra fe no la cantemos, sino que la demostremos. Entonces, pues te invito de veras a que no bajemos la guardia y a que estemos al pendiente de lo que podamos hacer. Mucho es poco, hay que hacer mucho, mucho por ellos. Bueno, pues que Dios nos ayude y sobre todo que les lleve alimento material y espiritual a todas las personas necesitadas de su presencia en su vida diaria. Ok, bueno, pues tomando el tema de nuestra clase, la semana pasada estuvimos viendo acerca del segundo viaje de Pablo. Recordemos que ese segundo viaje partió más o menos del año 46 al 51 y, y te quiero recordar que en la dinámica que estamos siguiendo en el estudio de Pablo, apóstol de Cristo, para las personas que tuve el gusto en el semestre pasado de que tomaran Hechos de los Apóstoles, estuvimos viendo muchos comentarios acerca de, de la extensión de Pablo por estas latitudes de Asia, de parte de Europa, etcétera, etcétera. Pero te vuelvo a repetir que lo que vimos en Hechos de los Apóstoles es bajo la óptica de Lucas, que lo interesante para él era el ir mostrándonos cómo la iglesia primitiva iba creciendo, iba llegando a otras localidades, la estructura que iba tomando, cuáles eran las funciones primordiales que se atendían, y por lo tanto, gran parte de Hechos de los Apóstoles está dedicado a la narración de los viajes de Pablo. Pero Hechos de los Apóstoles no es la vida de Pablo, que la vida de Pablo lo estamos conociendo a través de lo poco que el propio apóstol fue poniendo en la narrativa de sus epístolas en diferentes momentos de su apostolado. Y eso, aunado a lo que dice Lucas en Hechos de los Apóstoles, nos da una nos da un panorama más amplio acerca de las condiciones socioeconómicas, políticas, religiosas que había en todos estos puntos del mundo y cómo se fue venciendo para las barreras para poder llegar a fundar las comunidades en esas zonas, comunidades cristianas católicas, y su desarrollo, y que posteriormente esto va a dar sustento a las epístolas que Pablo va a enviar a algunas de las comunidades, algunas de las iglesias por él fundadas y otras, como en el caso de Roma, que no fue fundado por él esa comunidad, mas sin embargo, te digo desde ahorita, el contenido religioso, el contenido teológico de esa epístola a los romanos es sorprendente, es grandioso, es la culminación de toda la cristología paulina y muy rica para todos nosotros.
Increíble que después de más de casi 2000 años, tenga vigencia y quizás tenga más impacto ahora que antes. Y después de la epístola a los romanos, las otras que siguen en contenido muy rico teológico, definitivamente es Gálatas, y después ahí van partiendo méritos, la de los tesalonicenses y la de los filipenses, pero básicamente Romanos número 1, Gálatas número 2. Cuando lleguemos después de culminar la narrativa de estos viajes en que lo está haciendo este Pablo y los comentarios que los exégetas nos dan acerca de estos viajes, pasaremos ya a ver el estudio de las epístolas una por una. Pero esto nos está dando una pauta de inicio, nos está sirviendo de aperitivo, si tú quieres, el tocar algunas cuestiones doctrinales en este segundo viaje, muy importante con Pablo, y va a hacer que comprendamos más el contenido ya de las propias epístolas. Entonces, en la clase pasada estuvimos viendo que dentro de ese segundo viaje, pues había algunos sustentos importantes y lo vimos, bueno, aquí te vuelvo a pasar aquí el orden de evangelización que Pablo respetó y que estamos próximos a que se dé el punto de quiebre de esta evangelización dirigida primero a los judíos en un afán de enderezar su desviación del camino y posteriormente a los gentiles y que después en el contenido eh, doctrinal cuando estuvo Pablo en Galacia, en la región de Galacia, que lo vimos la clase pasada, aquí vimos los puntos, estuvimos viendo los puntos medulares de su predicación, que fue la presentación del Cristo crucificado, eh, el misterio de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la efusión del Espíritu Santo y sus carismas a los integrantes de las comunidades cristianas católicas, de las nuevas comunidades que se estaban formando, la importancia del bautismo de Cristo que nos da una igualdad a todos. Aquí ya para que nos vayamos adentrando más, con esto se está acabando la primacía de que los judíos era el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios, siguen siendo, obviamente. ¿Por qué? Pues porque es el pueblo que Dios eligió. ¿Y por qué? Pues tú le vas a cuestionar algo a Dios. Pues no, Él lo eligió y punto. Y siempre será. Más sin embargo, la situación de preponderancia que ellos sentían de que somos los judíos y los demás son gentiles, se acabó con el bautismo de Cristo. ¿Por qué? Porque nos da igualdad a todos, judíos, no judíos, gentiles, agnósticos, ateos, libres pensadores, e incluso estoy citando algunos que ni siquiera tienen el bautismo en Cristo y sin embargo están gracias a la misión salvífica de Jesús, tienen posibilidad de salvarse, igual que los cristianos, igual que los judíos, igual que los seguidores del Islam. Todos tenemos esa gran bendición de parte de Jesús el Cristo, que con su muerte en cruz nos redimió del pecado y posteriormente con su gloriosa resurrección nos obsequió la vida eterna. Bueno, y el punto 5, la diferencia radical de vivir según la carne o según el espíritu. Recuerdas que lo vimos, que estuvimos viendo las consecuencias de vivir en la concupiscencia, en el pecado de la carne y todo lo que eso lleva, y también el vivir cerca del espíritu, y eso que nos conduce a aspirar a ser santos, y pues recordemos que toda la función de la iglesia a partir de siempre
a través del Espíritu Santo fue como fue el hacer santos. Recuerda que te dijimos, tú compras pan que hace el panadero, pero el panadero lo que hace es producir panes. O puedes pensar en un carpintero, que tú puedes decir, un carpintero hace muebles. Bueno, sí, ahí están los muebles, pero la acción del carpintero es crear eh, artefactos que sirvan para una mejor calidad de vida, que esa sería la función del mueble. Y por lo tanto, en el Espíritu Santo también, ¿qué hace el Espíritu Santo? Pues hacer santos, el hacer santos y además servir como vínculo, como ese adhesivo, como ese pegamento de Dios hacia nosotros y de Jesús el Cristo hacia nosotros y el propio Espíritu Santo también manifestándose. Y entonces, gracias a que la historia de la salvación poco a poco nos fue dando a conocer la importancia del Espíritu Santo, pero básicamente a través de la presentación que de Él nos hizo Jesús de Nazaret y el dejárnoslos como la promesa de envío después de su gloriosa resurrección y ya cerrando su glorificación en su calidad humana en el cielo, le pide a Dios Padre que mande Espíritu Santo para que llene a sus apóstoles de dones y carismas para que puedan cumplir con su obra de llevar su palabra hasta los confines de la tierra y de bautizar a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en pocas palabras, los que somos ya de algunos calendarios de Galván encima, los que estamos ya más grandecitos, estamos teniendo la oportunidad de que cuando éramos chicos nosotros, quizás la única referencia que hacemos al Espíritu Santo era el persignarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero de conocer al Espíritu Santo, no, hombre, ni en sueños. No conocíamos al Espíritu Santo y pues no teníamos oportunidad muchas veces de estudiar o de leer la Biblia. Nos los tenían casi, pues no prohibido, pero sí con restricciones en las casas. Y la razón era lógica. Tú necesitas a alguien que te oriente para que puedas entender bien los textos bíblicos, que los puedas valorar y que no te confundas. Entonces, no critiquemos nuestros padres y toda la gente mayor que nos decían, ni te acerques, ni abras ese libro. Era porque, pues, si ellos no sabían, no tuvieron esa formación, ¿cómo le puedes pedir a alguien que te forme si él no la tuvo, esa formación? Nosotros somos privilegiados ahora de que, pues sí, tenemos muchas escuelas bíblicas reconocidas, que sean verdaderas, que sean fieles. Tenemos muchos medios para poder irnos formando, incluso por redes, muchas publicaciones, y tenemos oportunidad de mucha literatura, como en la que nos basamos nosotros en todos nuestros cursos del Padre Alday, del Exégeta, y eso pues nos da otro concepto, nos da otra dimensión. Y entonces cambia mucho ya el leer a poder leer, releer y en esa relectura entender, en vivir lo que estamos leyendo, en hacerlo parte de nuestra vida. Y por último, si tienes la opción invaluable de darlo a conocer, uy, maravilloso, se cumple con todo. Eh, Así que pues no dejemos de agradecer que somos afortunados de poder estar estudiando más de cerca al Espíritu Santo, porque Él es el, es el motor, es el motor del el neuma, así se dice, el neuma, el, el aire del Espíritu Santo. Fíjate que es curioso, ahorita vas a entender un poquito, te voy a dar un ejemplo burdo, pero que te va a ayudar a entender
por qué el Espíritu Santo es el neuma. Tú conoces las llantas de los autos. ¿Y de qué están llenas las llantas de los autos? De aire. Y por eso se llaman neumáticos. Por eso. Y entonces, en el Espíritu Santo es el neuma, es el aire, es lo que crea ese aliento de vida que desde el Génesis se contempla sobre las aguas y que después se va manifestando en diferentes etapas de la historia de la salvación y que ahora lo vemos como viento, lo vemos. Es más, fíjate, ahorita te voy a dar otro punto de referencia. Cuando Jesús en la creación, bueno, no Jesús, cuando Yahvé, Dios, en la creación le da vida al hombre, ¿recuerdas cómo lo hizo? Hizo disculpa el término, hizo un muñequito de barro muy simpático, muy bonito, a imagen y semejanza de él. Y después, ¿qué nos dice la Biblia? Insufló en su nariz. Insuflar es la acción de soplar, de darle aliento. Entonces, no sabíamos lo que estábamos leyendo, pero ahí te das cuenta que desde la creación del mundo y la creación del hombre, el Espíritu Santo a través del soplo divino se encuentra presente. Y entonces es por la acción del Espíritu Santo que la voluntad de Dios Padre manifestado en la época de la plenitud y a través de Jesús, nuestro Cristo y Señor, conocida para nosotros, a través del Espíritu Santo, toma fuerza, toma vigor, toma sentido y dirección, y desde entonces nos acompaña. Y así será hasta el día de la parucía, la segunda venida gloriosa de Cristo, nuestro Señor, que vendrá algún día a juzgar a vivos y muertos. Bueno, todo esto surgió ahorita de lo que estamos hablando acerca del Espíritu Santo. Entonces, que te quede claro a ti que hay un antes y un después en el conocimiento del Espíritu Santo. Uno, lo que nos tocó vivir a muchos, y después lo que estamos ahora aprendiendo. ¿Qué esperamos para ti? Que tú estás conociendo al Espíritu Santo y su acción, y que cuál es el siguiente paso, que no se te olvide que fuiste bautizado y al ser bautizado recibiste tres características, tres títulos, tres tareas, si tú quieres, que eres sacerdote, profeta, profeta y rey. ¿Y esto por qué? Porque así es también Jesús. Y nosotros, pues gracias a él, tenemos las mismas, no potestades, porque potestades son las de él, tenemos las mismas aspiraciones. Y por eso le pedimos al Espíritu Santo que nos haga santos, que nos ayude a llegar a la perfección y a la sabiduría de Cristo nuestro Señor. Por eso yo te invito a que, si no lo acostumbrabas, haz costumbre en diferentes momentos del día, dirígete, así como te diriges a veces y rezas un Padre Nuestro, probablemente reces el rosario y allí además reces Aves Marías y Gloria, todo eso. Anímate a diferentes horas del día que invoques y digas, Espíritu Santo, ven, ilumíname. O sea, porque es cierto, no nos damos cuenta muchas veces de su importancia y el que viva con nosotros, que Él se manifieste y que nosotros lo oigamos, es una gran diferencia. Y que a través de Él lleguemos por intercesión de Jesús nuestro Cristo y que esas intercesiones lleguen al conocimiento del Padre, pues ahí tenemos la vía rápida para que se nos pueda escuchar y si es la voluntad divina, pues ya que nos mande las mejores soluciones para todos nosotros. Porque recordemos que la vida para todos tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y parte de estar vivo es sufrir, parte de estar vivo es tener dolores. Parte de estar vivo es tener decepciones, parte de estar vivo es enjugar
lágrimas de otros y las tuyas propias. Así es la vida. Nadie, nadie puede decir que eso no lo ha sufrido, que no lo ha sentido. Y si tiene la fortuna de que nunca lo ha sentido, esas emociones, tristemente te voy a decir algo, las va a tener, porque eso es parte de la vida. Así que más vale que lo veamos, vayamos viendo las cosas con filosofía y que las vivamos como tal. Bueno, ya me extendí mucho en esto, pero van saliendo comentarios al tocar ciertos puntos. Aquí ya en esta lámina al final vimos que en la población de Filipos, que está cercana, eh, cercana aquí, vamos, déjame poner el mapita. Aquí Filipos, que se encuentra aquí donde está la flechita, pues ahí hubo oportunidad que fue la primera ciudad en donde llegó el mensaje de Pablo para fundar la primera comunidad cristiana católica ya dentro del territorio europeo y que fue ahí en Filipos donde a través de la predicación, de la catequesis de Pablo, con Lidia, la rica comerciante que vendía púrpura, telas de púrpura, que no solamente ella, sino toda su familia aceptaron la religión y pidieron ser bautizados. Eso nos recuerda, no sé si tú viviste la explicación de que eso mismo también le pasó a Pedro. Pedro cuando en cierto momento se entrevista con un centurión romano de nombre Cornelio y también fue la misma dinámica que Cornelio lo invita al día siguiente a su casa y oh surprise que llega a su casa Pedro y está toda su familia, contactos y conocidos ahí. Pedro les habla de Jesús, nuestro Cristo y Señor, y abrazan la fe y también son bautizados. A Pedro le tocó por primacía el ser el primer evangelizador de los gentiles, porque este Cornelio era soldado romano, ni siquiera era judío, por supuesto. O sea, pero Pedro, dentro de las potestades que Jesús antes de partir le otorgó como cimiento de nuestra iglesia, tenía que tener esos privilegios. Entonces Pedro fue el primer evangelizador oficial de la iglesia, dentro de la iglesia cristiana católica, y el segundo fue Pablo. Hubo intermedios algunos otros algunas personas judíos helenistas que también pudieron ir agregando a las comunidades formadas, como por ejemplo en Antioquía, ahí fue obra no de los apóstoles y de sus enviados, sino que judíos helenistas que habían estado en Jerusalén y que ahora vivían por estas latitudes, fueron dando este, fueron dando a conocer a Cristo. Y entonces, oh, sorpresa, que no todo lo hicieron nada más los apóstoles. Hubo también creyentes como tú, como yo, que a través de su palabra pudieron dar a conocer la vida y obra de Jesús y que la gente abrazara su fe. Ahí te das una idea. Esto te lo comento con doble sentido. Uno, porque veas que así fueron las cosas, y la otra, para que si hubo personas que no siendo apóstoles enviados por Jesús lograron esto, tú no te detengas. Tú, eh, como hemos dicho, llevar la palabra hasta los confines de la tierra, para cada uno es diferente por sus posibilidades, por sus capacidades, por los lugares en que se encuentra, por el medio en el que está, pero sin ser imprudente, tú cuando tengas oportunidad, habla de tu fe y habla de tus conocimientos y si ahora sientes que tienes algo más que compartir por lo que estás estudiando, oye, pues dalo a conocer. Dicen, ¿a quién? Pues a quien se pueda o a quien se deje, no, pero no te frenes, porque la acción
va a ir creciendo y poco a poco vas a ir teniendo tú más conocimiento, más inteligencia, más confianza y vas a ir encontrando los caminos seguros, pero siempre el Espíritu Santo estará atrás de ti, siempre. Tómalo en consideración. No solamente a los apóstoles cuando Jesús les dijo, cuando alguien los aprenda y levante testimonios en contra de ustedes, no se preocupen ustedes en lo que tienen que decir. El Espíritu Santo les dirá lo que tienen que hacer. Eso también es para ti, ¿eh? Y entonces no olvides que tú en el momento de tu bautismo eh, fue punto número uno por la fe que fuiste bautizado. Y eso, te repito, es importante, muy importante, porque estamos tan habituados a que los bautizos casi siempre en nuestra actualidad van más de la mano de lo social que del sacramento, y ves cada cosa. No sé si tú me escuchaste, pero te voy a repetir una anécdota que, que hizo este padre Carrillo, nuestro maestro de la Escuela de Pastoral Bíblica. Él, una ocasión como sacerdote, le llevaron a bautizar a un niño y entonces él, percibiendo cómo estaba el ambiente de la familia que llevaba a la criatura a bautizar, de repente le dice al papá, bueno, ¿y usted cree en Dios y cree en la iglesia? Y bueno, evasivas y en pocas palabras, sin que lo aceptara, pero dio a conocer que ni tenía conocimiento de la iglesia, ni de la religión, ni de la fe. Y la esposa igual. Entonces el padre se voltea y se dirige a los padrinos. Bueno, el que ellos no la tengan, qué pena, pero ustedes como padrinos responsables de la formación de esta criatura y darle seguimiento, me imagino que la tienen. Y pues no, tampoco la tenían. Y entonces se aventó la puntada este sacerdote, yo porque fue puntado, de decir, pues ¿saben qué? No hay bautizo, no se puede celebrar. ¿Cómo? Todo el mundo se pusieron de colores y todo eso, pues sí, porque ya tenían preparado la gran pachanga para celebrar el bautizo del niño, todo eso, y pues te imaginas, y los asistentes, todo eso, y de repente voltea el padre y se dirige a toda la gente que estaba en el templo, porque ya ves que luego no falta que haya otros más que no son invitados al bautizo, pero que ahí están. Y entonces dijo, ¿alguien de los que están aquí presentes tiene fe? ¿Fe en Jesús? ¿Fe en Dios? Y no faltó por ahí una señora, probablemente, que levantó la mano y yo tengo fe. Ah, pues usted es parte de la iglesia y por usted este niño va a ser bautizado, porque el que se lleva a bautizar se bautiza por la fe de la iglesia. La criatura que recibe el agua bautismal, pues ni idea, está, invariablemente es un bebé o un menor, no tiene ni idea de a lo que va. Entonces el bautismo es un sacramento respaldado por la fe de la iglesia, de los creyentes que llevan a bautizar a la criatura. Y no pierdas tú la objetividad de que tú eres parte de esa iglesia y que tú eres quien debes de tener esa fe. Y como se dice, con la fe, si no la entiendes, de todos modos, tenla, y si no, como decían, si no la puedes explicar, por lo menos demuestra que tienes fe, y entonces las cosas cambian. Bueno, ya también se me están yendo las cabras al monte, ya me fui a otra cosa. Bueno, estábamos aquí con el segundo viaje de Pablo y que ya pasó a tierras europeas a través de la catequesis sobre Lidia, y que esta Lidia tuvo el honor de ser la primera bautizada europea, y fue una mujer. Y pues ya ves que hemos dicho que dentro de las grandes diferencias que hay entre la religión del pueblo judío y la religión del nuevo pueblo de Dios, es que, entre otras cosas, la mujer tiene la misma prioridad, los mismos derechos, las mismas responsabilidades, y en muchos momentos
ciertos evangelistas han demostrado que la mujer es cosa aparte dentro de nuestra religión. Y aquí Lucas, en su narrativa que hizo de esta Lidia, nos lo dio a conocer. Es el Espíritu Santo que logró esta obra y es la mujer la que le da culmen a la acción del bautismo y de ser nueva integrante de la Iglesia Cristiana Católica. Bueno, entonces, ya después de esto, vimos que bueno, no lo vimos, pero lo vamos a ver ahorita. Me voy a remitir, no a leer textualmente, porque si no, no vamos a acabar de avanzar, no vamos a avanzar, pero recuerda tú que en nuestro estudio siempre lo que es primordial, lo que es primero, es la Biblia, el leer la Biblia. Posteriormente, tú lo podrás complementar con lo que libros de texto de apoyo, como este que también usamos nosotros, nos ayude. Y en última instancia, pues la asesoría que puedas tener de personas que saben y que nos pueden ayudar a entender mejor lo que, lo que está vertido aquí en la Biblia. Recuerda que la Biblia es la palabra de Dios, es la palabra de Dios y entonces eso debe de ser lo primero. Bueno, entonces, después de que pasó estos eventos de Filipo, recordemos, bueno, no recordemos, dentro de lo que sucede aquí es que Lidia, al aceptar el bautismo, ella y toda su familia, compromete a Pablo, porque Pablo nunca fue su intención el ampararse en las personas que lo conocían para él subsistir. Pero Lidia le dice que en un signo de aceptación de que ella y su familia pasaron a ser nuevos integrantes de la comunidad cristiana católica, que se quede en su casa. Y Pablo pues lo hace, no muy convencido, pero lo hace, como que no quiso ser manzana de la discordia en ese momento y se queda en casa de Lidia. Y además, esta Lidia fue desde ese momento por siempre una benefactora muy importante dentro de la misión apostólica de Pablo. Pablo no aceptaba dádivas ni compensaciones económicas de nadie. Y por eso él aprendió su oficio de arreglar casas de campaña y velas de embarcaciones para él trabajar y allegarse recursos para no ser carga para nadie. Pero de la única comunidad que sí aceptó recibir apoyos económicos fue de la comunidad de Filipos y esto lo, lo la principal donante era Lidia. Bueno, después de este momento de estar con Lidia, hospedados allá con ella, en el capítulo 16, para que te ubiques, ando más o menos recorriendo a partir del versículo 16, capítulo 16, versículo 16, y nos van a hablar de la prisión de Pablo y de Silas. Y eh, aquí lo que vemos es que este Pablo, Pablo, en nombre de Jesucristo, hace un exorcismo. Pasó algo muy curioso. Después de estar con este episodio de Lidia, recordemos que se topó con una esclava. Al decir esclava, entendemos que es una persona que no forma parte de la familia físicamente, pero que legalmente forma parte de una familia, es reconocida por sus amos. Y en este caso, la esclava no era hija ni de su amo, ni de la esposa de su amo. Y ella, eh, basándose en lo que los griegos y toda la gente de toda esa zona conocía de los oráculos, a lo mejor tú has escuchado alguna narrativa de los oráculos. Los oráculos eran especies
pequeñas grutas o pequeños templos, si tú quieres. Templos no, porque ahí no se iba a rendir culto, pero eran lugares en que había gente que te adivinaba el futuro, que te daba predicciones acerca de lo que podía ser tu futuro de diferentes formas, y a estas personas se les llamaba pitonisas. ¿Por qué pitonisas? Porque pitón es el nombre de una especie de víbora, de serpiente, el pitón. Y este serpiente pitón siempre estaba en los oráculos y tenía una función dentro del la adivinación de todos los hechos, y la persona que manejaba a esta víbora y las demás cosas que tenían, le decían pitonisa, por eso. Pero entonces, aquí hay algo, esta pitonisa por varios días estuvo siguiendo allá en Filipo a Pablo y a Silas. Silas, recordemos, Silas, su otro nombre con el que se le conoce es Silvano. Entonces decir, bueno, ¿qué diferencia hay entre Silas y Silvano? Para que te ubiques. ¿Te acuerdas que este Pablo de Tarso, su nombre original es Saúl, que posteriormente ya por denominación hebrea lo conocimos como Saulo, y ya su denominación latina es Pablo? Pues igual aquí es lo mismo con Silas. Silas, su nombre eh, primitivo es Silas, y ya su traducción al latín es Silvano. Entonces, cuando tú escuches Silas o Silvano, es la misma persona. Y este Silvano, para acabar con el chisme, te voy a decir que también, al igual que Pablo, Silvano, él era un judío eh, que tenía también la ciudadanía romana, al igual que Pablo. La diferencia es que Pablo, claro, Pablo era un fariseo de formación y además era miembro de la Guardia Romana, era soldado romano. En el caso de Silvano o Silas, él tenía la ciudadanía. Y esto es algo importante por lo que vamos a ver ahorita. Te decía, esta pitonisa por varios días estuvo por delante de Pablo y de Silas como anunciando, ¡hey, hey, escuchen! Aquí tenemos a estas personas que nos van a hablar de cosas interesantes y etcétera, etcétera, como que iba abriéndoles paso. Pero este Pablo recuerda que él tenía un carisma, que ese carisma es acerca del discernimiento. Y entonces este Pablo, él advertía que ahí había algo mal, algo de engaño. Y entonces, de repente ya no soporta más Pablo estas asedio de esta pitonisa, y entonces dirigiéndose a ella, le dice, en el nombre de Jesucristo, te mando que salgas de ella, dirigiéndose al demonio, dirigiéndose a la gente del mal. Y entonces, en ese mismo instante, salió de la persona, de la pitonisa. Entonces, aquí es una doble lección para nosotros. La más importante es que las fuerzas del mal, no por ser del mal, no conocen lo que la gente, entre comillas, de bien, practicamos. Para que me entiendas, el demonio conoce Biblia también. El demonio sabe de las escrituras, y el demonio sabe cómo confundir a mucha gente y hacerse ver en aquellos tiempos como un Mesías también. Recordemos que había una confusión muy grande, porque pues Jesús, el Cristo, es Mesías no reconocido por las autoridades judías, pero que muchos estaban a la espera de signos, de manifestaciones de un Mesías. Y hubo muchos personas vivales que se hacían pasar que ellos podían ser el Mesías, y por fuera llegarse fondos, por tener poder, etcétera, etcétera. Y otros, aunque no lo hacían por eso,
pero pues aprovechaban la confusión para llegarse dinero y llevar una mejor vida. En este caso, no solamente era el daño que hacía la pitonisa a través de los oráculos que pronunciaba, sino que los amos de esta esclava la explotaban, en pocas palabras, y el dinero era para ellos. Le darían una pizcacha ahí a ella por lo que hacía, pero pues ellos se quedaban con el grueso del dinero. Bueno, entonces Pablo por un lado, expulsa al demonio. Aquí nota algo importante. Te vuelvo a repetir lo que le dijo. En nombre de Jesucristo, te mando que salgas de ella. Cualquier signo de poder que los apóstoles o sus discípulos o quien sea se haga, no lo haces por potestad tuya, no lo haces porque tú eres el mero que puedes hacer todo, lo haces en nombre de Jesús, lo haces en nombre del Cristo. Entonces, eso es algo importante. Es Él el que hace las obras, así como cuando Jesús en su predicación y ministerio público, las obras de poder que hizo eran en nombre de Yahvé, en nombre de Dios. Pero pues ya después de su glorificación, Jesús adquiere las mismas potestades que el Padre. Y entonces es nuestro hermano mayor, es nuestro hermano y Señor, Rey, Mesías, todo, el Rey del universo, en fin. Entonces es ya claro que la acción de poder la hizo aquí Pablo en nombre de Jesús el Cristo. Aquí dice Jesucristo, bueno, ya sabemos que así se ponen muchas cosas y es correcto, es bueno. Bueno, entonces, pero estos explotadores de la pitonisa tenían seguramente influencias y entonces van con las autoridades de ahí de la localidad y mandan a apresar a Pablo y a Silas y que los encarcelen por lo que habían hecho. Les quitó el negocio, ¿no? Y entonces alborotaron a mucha gente para que hiciera borlote y que entonces llevaran a, llevaran a Pablo y a Silas. Y el argumento, ¿sabes cuál era? Nos los dice aquí Hechos de los Apóstoles en el versículo 21. Era que dicen, predican unas costumbres que nosotros, por ser romanos, no podemos aceptar ni practicar. ¿Esto qué te da a entender? ¿Recuerdas cuando a Jesús de Nazaret también le ponían cuatros y ante las autoridades romanas el pecado o la causa de los problemas para él era que se decía rey y entonces pues ahí chocaban con que los romanos pues reconocían únicamente al César como rey y casi lo veían como una potestad divina en la tierra. Entonces aquí la gente que va a crear el borlote, aprovechando argumentos muy similares, hacen lo mismo con Pablo y con Silas. Hacen ver que hablan de un rey y que el único rey, aunque no te lo ponen con las palabras exactas aquí, el único rey pues es el César romano. Y entonces, pues los meten a la cárcel, a Pablo y a Silas. Y todavía antes de meterlos a la cárcel, la autoridad manda que les den, que sean castigados con varas, les dan latigazos o algo similar, y, y los meten al tanque, los meten al bote. Y entonces ahí viene lo interesante, nos dicen que estaban con los pies en un cepo. Cepo es una especie de trampa en que queda una madera abajo, tiene unos orificios en que quedan tus pies y después cae otra madera y sujetado, pues no te puedes tú zafar, no te puedes ir de ahí por ese cepo. Y entonces durante la tarde, noche, no nos precisan la hora, pero nos dicen que hubo un movimiento telúrico, bueno, un movimiento, un temblor. Aquí nos lo cita Lucas como un terremoto. No nos habla de qué intensidad fue, pero nos pone que hubo un terremoto.
Y entonces las puertas de la cárcel se abrieron y el soldado que estaba custodiando a ellos y a otros presos más que estaban en la cárcel, se puso de mil colores, se le fue, más bien se le fue el color, porque dijo, se me van a pelar ahorita. Pues oh sorpresa de que Pablo y Silas estaban entonando himnos de alabanza a Cristo y todos los demás estaban ahí. Entonces, para el custodio, para el soldado, fue un impacto tremendo de ver que lo que había pasado primero físicamente, el fenómeno que se había dado y que había permitido que ellos se fueran. La segunda, que no lo hicieron, pero que estaban muy contentos alabando, rindiéndole gloria, como diríamos, a Cristo. Misma gloria que le dieron cuando fueron azotados. Cuando tú tienes algo que te lastima, algo que te castiga, algo que te produce dolor, tú puedes llegar a ofrecer ese malestar o dolor a Cristo o a Dios. O sea, aprovecha que cuando tengas mal momento, sácale provecho también y ofrece esas manifestaciones de dolor tuyas eh, como gloria a Dios. Nunca va a estar de más. Bueno, entonces el guardia se impactó tanto que empieza a platicar con Pedro y con Silas y les dice que qué debe de hacer para creer y ellos lo van catequizando, bla, bla, bla. Entonces al día siguiente, este custodio, punto número uno, las autoridades que estaban sobre de él le dicen que los libere a, a Pablo y a Silas. Punto número dos, él no solamente hizo eso, sino que los invitó a su casa e invitó a su parentela a que los escucharan. Entonces se vuelve a dar la situación que vivió Pedro y acaban ingresando a la comunidad cristiana católica y fueron bautizados. Pero por otra parte, otro detalle interesante. Te dije que tanto Pedro, que este Pablo como Silas tenían ciudadanía romana. Bueno, pues existió, o no sé si todavía exista, pero existió en aquellos tiempos unas leyes que se conocían como la ley Porcia. No, y entonces, esto eran tres distintas leyes en que protegían a los ciudadanos romanos sin importar dónde estuvieran, y una de esas leyes prohibía que a cualquier ciudadano romano sufriera azotes. Entre otras cosas, también tenían otras potestades, ¿no? O otras prerrogativas, perdón, no potestades, prerrogativas, tenían por medio de esta ley porcía. Entonces, este Pablo, que era bastante orgulloso, le dice al guardia después de que pasó todo esto, ¿y sabes qué? Nos vamos a volver a meter a la cárcel, porque lo que hicieron con nosotros no lo debieron de hacer porque somos romanos. Y si quieren que quedemos libres, que vengan las autoridades que te dieron la orden y que nos las den ellos de que estamos libres. Fíjate. Y entonces se dio, se dio esta sucesión de actos. Entonces el custodio les dice a las autoridades que estaban arriba de él, los que habían mandado que los liberaran, la situación de que eran romanos, ellos tienen que ir a pedir disculpas de lo que habían hecho porque nos ignoraban que fueran romanos. Y entonces ya de ahí se van, pero ahora sí que le quedó el gusto a Pablo de que se disculparan y que reconocieran que lo que habían hecho estaba mal. Bueno, entonces de ahí, de, de Filipos, se dirige ya este Pablo hacia Tesalónica. Tesalónica, que aquí, deja ver si aquí te lo estamos situando. Tesalónica, pudiéramos decir que era la ciudad. Filipos era la capital, pudiéramos decir, de la región romana, pero Tesalónica era una ciudad
muy importante dentro de esta comarca romana. Entonces, en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, más o menos, te voy a decir de qué nos habla Lucas. Dice Pablo, estoy en el versículo número 2. Dice Pablo, según su costumbre, se dirigió en Tesalónica en la sinagoga a la comunidad judía que habitaba ahí en Tesalónica. Y por 3 sábados estuvo acudiendo para dar su catequesis. Obviamente, aquí dice, discutió mucho con los judíos en la sinagoga basándose en las escrituras. Pablo las conocía perfectamente, explicando y probando que Cristo tenía que padecer y resucitar de entre los muertos. Y ese Cristo, les decía, es Jesús, a quien yo os anuncio. Bueno, entonces, ya hartos esta comunidad judía de que iba ganando adeptos este Pablo, entonces le empiezan a complicar la vida y había una casa en la que estaba hospedado Pablo, que el dueño de esta casa se llamaba Jasón. Y entonces, uno de esos días van en búsqueda de Pablo y al no encontrarlo, a Pablo, llevan a Jasón arrastrándolo ante las autoridades. Y entonces le dicen que ese está hospedando en su casa a unos alborotadores que nada bueno dejan en la comunidad, que está contradiciendo los decretos del César. Y entonces se la arman también de borlote y dicen, habla de otro rey. Pues sí, hablaban del rey de Jesús, rey, ¿no? Pablo. Pero aprovechan con argucias el manejar estos argumentos y entonces a Jasón lo obligan a pagar una multa bastante generosa para poderlo dejar en libertad, ya que no habían encontrado a Pablito ahí. Bueno, entonces de ahí, de Tesalónica, se va a desplazar Pablo hacia este punto, hacia Berea, aquí. Y aquí Lucas nos dice en el versículo 10 del mismo capítulo 17, dice, inmediatamente por la noche, los hermanos cristianos católicos, se refieren a ellos, enviaron a Pablo hacia Berea para que ya no hubiera más alborotos y que no corriera peligro su integridad. Entonces los mandan a Pablo y a Silas y los llevan hacia Berea, los encaminan hacia Berea. Y ahí ellos llegan y también se van a la sinagoga de los judíos. Estos que eran de una naturaleza mejor que los de Tesalónica, aceptaron la palabra de todo corazón, en el caso de Pablo. Diariamente examinaban las escrituras y muchos judíos creyeron, y también griegos, que entre ellos había mujeres y no pocos hombres. O sea que gentiles, recalcan aquí griegos también, y judíos. ¿Y por qué señalan griegos? Porque no nos dicen de que fueran judíos helenizados, porque hemos visto en muchos momentos que hay judíos judaizantes, judíos de Judea y judíos eh, helenizados o helénicos, que son judíos con grandes costumbres e influencia griega. Aquí al ponernos griego, nos dicen que eran griegos por ciudadanía, pero no eran judíos. Y entonces pudiéramos decir eran también gentiles, pero pues le da Lucas aquí un sentido más caché al decir que eran griegos. Griegos, mujeres, hombres, gentiles, judíos, a todos les iba hablando Pablo, y al ser una comunidad no tan radical como la de Tesalónica, fue ganando adeptos
y nuevos integrantes de la Iglesia Cristiana Católica. Pero entonces los judíos de Tesalónica se enteraron de lo que estaba pasando ahí en Berea y vamos a hacerle la vida pesada a Pablo. Se desplazan de Tesalónica hacia Berea, se desplazan y le vuelven a hacer la vida de cuadritos a Pablo y a Silas. Y entonces se ven obligados otra vez la comunidad de sus hermanos seguidores, de Pablo y de Silas, de encaminarlos y sacarlos de ahí con rumbo hacia Atenas por medio de la vía marítima y así llegan a Atenas. Llega Pablo. Se dice que Silas después llegó a Atenas. Se presume que Silas estaba en Corinto, o sea que él se fue hacia Corinto y después ya regresó a ponerse, a juntarse con Pablo. Pero entonces ahí tuvieron que hacer lo mismo. Y no solamente se van a unir de nuevo con Pablo Silas, sino también Timoteo. Te recuerdo quién es Timoteo. Timoteo es otro de los incondicionales de Pablo que va a estar trabajando en la catequesis y en la expansión de las comunidades cristianas católicas. Y Timoteo es el hijo de una mujer judía y de un padre griego que conoció Pablo muy joven y que entonces Pablo lo catequiza, pero como era hijo de una judía, lo, lo circuncida y tiene su explicación, no porque Pablo estuviera haciendo algo indebido o, o indebido de acuerdo a nuestra óptica cristiana, sino lo que estaba haciendo era dándole el signo visible que de entre los judíos tenían todos los judíos nacidos de madre judía. Entonces Timoteo no lo tenía. Pablo al hacer esto, pues ahora sí que pudiéramos decir, le da santo y seña dentro de la comunidad judía, pero Timoteo abrazó la religión cristiana católica y se allegó mucho a Pablo y va a acabar siendo uno de sus mejores propagadores de la fe de Pablo. Bueno, entonces se van a llegar a reunir posteriormente ya Timoteo y Silas con Pablo, pero Pablo llegó así a Atenas. Estoy ahorita dentro del capítulo 17 por el versículo 16. Entonces, Pablo, comentamos que allí en Atenas se jugó el todo por el todo. ¿Por qué? Porque Atenas, pues es la cúspide de de las costumbres y la cultura griega. Allí en Atenas, tanto se tiene la influencia y la historia de los grandes filósofos, de los grandes escultores, de los grandes, ¿cómo te diré? De los grandes pensadores, de los grandes maestros, todos estaban en Atenas. Y allí en Atenas, haciendo eco de su fe o de sus costumbres politeístas, en Atenas tenían 20,000 o, bueno, muchísimas estatuas de divinidades a las que les rendían culto los griegos. Entre otras, diríamos, se encontraba una de Palas Atenea. Palas Atenea es el equivalente dentro de las costumbres griegas de lo que en los romanos, que imitaron mucho todas las costumbres griegas en ese aspecto de politeístas y de rendir culto a divinidades que las veían como dioses, dioses con D minúscula. Cuando digamos de paganos o de ídolos, siempre nos referimos a un Dios con D minúscula, con D mayúscula, solamente Yahvé, Dios Padre para nosotros. Él es Dios con D mayúscula. Bueno,
Entonces, este Pablo, en su devenir por las calles de ahí de Atenas, descubre que había una estatua al dios desconocido, que era tanto el politeísmo de estos griegos que hasta tenían a un dios o diosa, si tú quieres, desconocida, para que estuvieran contemplados todos. Y entonces este Pablo empieza a hablar primero en la sinagoga, pero no tenía mucha aceptación y de ahí se va al mercado, lo que allá se conoce como el ágora. Y como eso, Pablo lo hacía en todas las localidades. Primero, como había sido la disposición de Jesús, llevar su palabra a los judíos para ver si enderezaban su camino y después a los gentiles. Entonces Pablo, siguiendo eso, iba a las sinagogas y ahí, dependiendo ya después de que catequizaba, se lanzaba al ágora, al mercado, a que lo oyera todo mundo. Imagínate que te vas aquí a la plaza pública de tu localidad o a la plaza de la Constitución, imagínate ahí echar tu discurso, tu catequesis, pues eso hacía Pablo. Entonces, ahí empezó a hablar acerca de que ese Dios desconocido era Jesús. Entonces, no lo presentaba como un ídolo, sino que decía, ese a quien ustedes le rinden culto como Dios desconocido, ese Dios desconocido es Jesús. Y les empezó a hablar más de toda su vida, de su pasión y muerte, les habló también de su resurrección, y en esa explicación de la resurrección hay un término que en griego se dice anástasis, que es la expresión refiriéndote a una resurrección. Pues ahí se topó con mucha gente que no le caía el 20, obvio, y que entonces empezaron a entender que les estaba hablando de un Dios de carne y que la esposa de este Dios era Anástasis, que así se llamaba. Total, estaban más confundidos, la mayoría, y este Pablo tuvo que luchar mucho porque queriendo llegar a la altura de las explicaciones filosóficas que había ahí, pues no la pudo hacer. Había dos corrientes muy fuertes que ahorita las vamos a ver. Pasó todo esto y entonces llegó un momento en que a Pablo lo llevan a un punto que se llama el Areópago. El Areópago era un lugar que se encontraba en la parte sur de Atenas, en la parte alta, y en ese lugar muchos creen que lo llevaron en calidad como de detenido, pero no. En Atenas estaba el asiento del consejo, pudiéramos decir, dentro de los griegos, que estudiaba la educación y que estudiaba lo que tenía que saberse y las distintas corrientes y su relación con estas exposiciones de nuevas corrientes. Había dos muy importantes, los epicúreos y también los otros eran, ay Dios, ahorita me acuerdo, epicúreos y los estoicos. Los epicúreos eran personas que pensaban que lo material era lo que tenía preponderancia dentro del ser. En el caso de de los, este, de los estoicos, ya me estaba patinando, los estoicos eran los que pensaban que eran los sentimientos lo que tenía preponderancia en el ser. Entonces, una corriente epicúrea, pues era muy distinta a la otra, a la corriente estoica. Entonces los estoicos decían que había que disfrutar el placer, etcétera, etcétera. Los estoicos decían que había que sufrir, pero que ese sufrimiento tenía que tener alguna aplicación. En fin, para que te des una idea de todo lo que se movía ahí
en este Consejo de Educación. Y entonces ahí llevaron a Pablo para que les expusiera cuáles eran sus tesis que él estaba propagando o pretendiendo propagar en la población de Atenas. Entonces ahí este Pablo hizo su mejor esfuerzo y les habló del Dios que hizo el mundo y todo lo que hay bajo el cielo que fue creado por el Señor, que Él es el que nos dio vida a todos por el aliento divino y muchas cosas más, con el fin de que invitarles a que vieran en sus explicaciones el camino para llegar a la divinidad. Pero la verdad es que en esta gente tan influenciada de las corrientes eh, filosóficas y de las costumbres griegas, resultó mucho más difícil y punto más que imposible para que aceptaran la catequesis de Pablo. Entonces, algunos, en el mejor de los casos, decían, somos del linaje de Dios, pero no debemos de pensar que la divinidad sea algo semejante a algo material, al oro, a la plata, a las piedras preciosas, etcétera. Otros decían de plano, este cuate, refiriéndose a Pablo, es un charlatán que nos quiere venir aquí a hablar del famoso Cristo y de su mujer Anástasis. En fin, se vio de todo ahí, pero fue un desastre, en pocas palabras. Entonces, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, Dios anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben de convertirse. Eso lo entendemos nosotros, pero ellos no lo entendieron. Y por medio del hombre que ha destinado y del que ha dado garantía ante todos, el resucitado entre los muertos, es el que nos dio la resurrección y la vida eterna. Te digo, algunos no entendieron, otros cayeron en el sarcasmo y en la burla, y pues bueno, fue tremendo. De ahí fue un verdadero fracaso. Dos fracasos se distinguen en la función de catequesis de Pablo. Lo que sufrió en Arabia, cuando poco después de su conversión se animó a llevar la palabra de Jesús sin tener la preparación de vida todavía, pero animado por el entusiasmo y por las ganas de poner en práctica y llevar la palabra de Dios, pero no logró su cometido y también fue un fiasco, fue un reverendo fracaso, y aquí en Atenas, que aquí fue porque aunque él ya estaba bien curtido y estaba hablando con la altura necesaria, pues el público que lo escuchaba no era el que estaba dispuesto a ver la novedad, la palabra de Dios a través de la catequesis, de la palabra, de la expresión de Pablo. Bueno, entonces de aquí se va a ir, Pablo se va a desplazar hacia Corinto. Aquí vemos que Corinto está relativamente un poco cerca de Atenas, y ahí es en donde va a reunirse de nueva cuenta con Silas y Timoteo. Bueno, entonces en el capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles, Lucas nos dice, Pablo se ausentó de Atenas y llegó a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, o que sería traducido al español sería Águila, pero allá es Aquila, que era originario de la región de Ponto, una región griega también, y la mujer de él, que de nombre era Priscila. Ellos acababan de llegar aquí a Corinto porque habían sido expulsados de Roma, porque el emperador Claudio, en aquel tiempo, había decretado que todos los judíos, no judíos, cualquier judío, sino los judíos que hubiesen aceptado la, la cristiandad, tenían que salir de Roma. Y entonces llegaron así a Corinto, Aquila y su esposa Priscila. Él los conoció
Pablo, y como ellos también por oficio también reparaban velas, pues tuvieron otro vínculo, otras cosas comunes que les ayudó a que no solamente entendieran bien o entendieran más profundamente la religión, sino que simpatizaran con Pablo y que pudieran trabajar más de cerca con él. Entonces, todos los sábados discutían en la sinagoga y se esforzaban por convencer a judíos y griegos, y ahí ya participaban Áquila y también Priscila, aprendiendo. Y cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, lo que te decía, ahí ya fueron de la zona de Macedonia, andaban por aquí, ¿te acuerdas que aquí de Filipos y de Tesalónica tuvieron que separarse, pero andaban por la región de Macedonia, se vuelven a reencontrar en Corinto? Entonces, dice, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a la palabra. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que ya tenía su equipo de apoyo, Pablo, y entonces se podían dividir las tareas. Eso nos da a suponer que probablemente Silas y Timoteo quizás se dedicaban a bautizar, quizás se dedicaban a organizar la asistencia a las viudas y a los necesitados, eh, a, a propiciar las reuniones de la cena del Señor para rendir culto, en fin, a dedicarse a lo que ahorita pudiera hacer probablemente un diácono, de estar ayudando al presbítero en esas actividades. Y Pablo se dedicaba ya únicamente a difundir la palabra, igual que Pedro y Juan y algunos de los apóstoles lo hacían en la zona de Jerusalén. Había otros que se ocupaban de las actividades y ellos ya nada más era a la propagación de la palabra y a la supervisión de las comunidades cristianas católicas que se iban dando. Me refiero al caso de Pedro y de Juan, no concretamente de Pablo. Pablo sí, en, en su devenir, en su camino, vemos que, por ejemplo, después de aquí de Corinto va a agarrar camino y va a volver a tocar algunas comunidades en que ya había estado para darle seguimiento. Es entendible, pero no porque estuviera como Pedro y Juan supervisando a la comunidad, sino para darle seguimiento. Bueno, entonces, junto a este Pablo que se dedicaba a la palabra, al ver que se oponían a escuchar la gente de la localidad de Corinto su palabra, sus enseñanzas, ahí sacudió sus vestidos como buen judío, lo que decimos que se rasgó las vestiduras. Algo similar hizo este Pablo, probablemente también como dicen que se quitó el polvo de sus sandalias, otra expresión que como judío pudo haber hecho, como una manifestación de enojo por la no aceptación de su palabra. Y entonces se retiró de allí y entró en casa de una persona de nombre Justo, que él adoraba a Dios, y en donde vivía Justo estaba pegado a la sinagoga de ahí de Corinto. Y el jefe de la sinagoga de Corinto se llamaba Crispo, era jefe de la sinagoga. Y entonces a través de Justo y a través de la explicación y catequesis de Pablo, Crispo, que era el jefe de la sinagoga, aceptó la palabra y se convirtió también al cristianismo católico. Entonces, tanto Crispo como Justo se bautizaron y pasaron a formar parte de la comunidad que Pablo formó en Corinto. Y entonces ahí este Pablo tomó una decisión trascendente, muy importante, porque allí ya estaba tan harto Pablo del asedio de los judíos, que ahí dijo, de hoy en adelante me voy a dedicar solamente a los gentiles. Entonces ahí Pablo, siguiendo su discernimiento, dice,
yo estaba haciendo las cosas como me pidió en las visiones que tuve de Jesús, etcétera, etcétera, lo que Pablo y en Jerusalén me dijeron, bla, 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 pero ya hasta aquí llegué, ya al diablo los judíos y voy a dedicarme a los gentiles. Eso es muy importante, es el punto de quiebre, pudiéramos decir, dentro del orden de la catequesis que Pablo tenía. Y entonces él tuvo una visión que le decía en su visión Dios o su ángel, que es el enviado de Dios, es el mensajero de Dios. Le decía, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, piensa que yo estoy contigo. Eso fue lo que en su visión veía Pablo. Y entonces eso le dio más ánimo, permaneció ahí en Corinto más o menos 1 año y 6 meses, Pablo, enseñando a todos la palabra de Dios. En pocas palabras, el mensaje que recibió en su visión Pablo es el mismo que hace no muchos años recibimos de parte de San Juan Pablo II cuando era pontífice, que te decía, sé valiente, no tengas miedo, habla. Bueno, entonces eso que nosotros llegamos a escuchar, pues también Pablo lo escuchó en su visión y entonces eso le dio ánimo y fuerza para poder seguir adelante. Y de ahí, Pablo va a tener otro episodio con los judíos ahí y después de ahí va a marcharse de regreso hacia Antioquía y va a tocar el punto de Éfeso aquí como un punto adicional para cerrar su segundo viaje. No pudimos concluir este segundo viaje, pero avanzamos bastante. Nos queda ya poco por ver este segundo viaje importantísimo en la misión de evangelización de Pablo. Entonces, pues, punto número 1, le agradecemos infinitamente a Dios a través de Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo que nos hayan tenido la misericordia de acompañarnos y de abrirnos el entendimiento un poco más a su palabra, que le estamos conociendo a través de la vida y obra de Pablo, apóstol de Cristo, y les pedimos que nos acompañen no solamente esta noche, sino toda la semana a nosotros, a nuestra familia, que nos acompañen en nuestras tareas, proyectos e inquietudes, que nos libren de todo peligro y que seamos felices. Y si Dios lo permite, nos veremos aquí el próximo lunes. Te pido que no dejes de enviar tu constancia de asistencia a nuestro WhatsApp y cualquier otra duda que tengas, pues ahí estoy para servirte. Te deseo que tengas una bonita noche y si todo sale bien, pues te voy a poner ahorita la canción de cierre. Ya ves que luego soy medio chambón. Te agradezco tu presencia. Bonita noche. Contigo quiero caminar, de tu mano siempre andar, escuchar tu voz que habla al corazón. Para recibir tu don, esa semilla que hoy quieres sembrar, la recibo en mi humanidad. Quiero que crezca en mi interior, iluminada por tu amor. Hoy te abro mi corazón.
gozo, de amor, de felicidad. Hoy te abro mi corazón para que siembres en mí, que tu palabra me alimente y renueve mi existir, y así crecerá la semilla, crecerá y se verán los frutos de gozo, de amor, de felicidad. Y se verán los frutos de gozo, de amor, de felicidad. Cuánto poder tiene tu palabra, Jesús. Cuánto poder tiene tu palabra, Jesús. Cuánto poder